Tú creas problemas donde no los hay. No es porque seas débil, ni porque te guste sufrir. Es porque tu mente prefiere cualquier cosa antes que quedarse quieta. Prefiere la ansiedad, el drama, las conversaciones que nunca tuviste, los conflictos imaginarios, cualquier cosa que la mantenga ocupada. Porque cuando no hay nada que resolver, cuando todo está en calma, aparece algo peor. El vacío. Y tu mente hará lo que sea para no enfrentarse a eso. Piensa en las últimas semanas. ¿Cuántas veces tu cabeza fabricó un problema que no existía? Una conversación pendiente que nunca llegó a ser importante. Un escenario futuro que probablemente nunca suceda. Una interpretación oscura de algo que alguien dijo o no dijo. Tu mente no estaba procesando información. Estaba creando ruido. Ruido para llenarse, para sentirse útil, para no tener que enfrentarse a la pregunta más incómoda de todas. ¿Y ahora qué? Porque el problema no es que tu vida sea difícil. El problema es que cuando tu vida está tranquila, tú la complicas. Buscas razones para preocuparte. Revives errores del pasado que ya no importan. Anticipas tragedias que quizás nunca lleguen. No porque seas masoquista, sino porque tu cerebro está diseñado para resolver cosas. Y si no tiene nada real que resolver, inventa. Hay gente que necesita el caos para sentirse viva. No lo dicen así. Claro, dicen que tienen mala suerte, que las cosas siempre les salen mal, que no pueden estar en paz. Pero si observas bien, verás un patrón. Cada vez que algo se estabiliza, ellos mismos generan el siguiente problema. Una pelea, una decisión impulsiva, un autosabotaje disfrazado de mala suerte, porque la calma no les dice qué hacer. Y eso aterroriza. Tu mente no está rota. Está haciendo exactamente lo que aprendió a hacer. Mantenerte en movimiento. Desde que eras niño, te enseñaron que estar ocupado es estar bien. Que pensar mucho significa que eres inteligente. Que preocuparte por el futuro es ser responsable. Nadie te enseñó que a veces pensar demasiado es solo una forma de escapar. Entonces creas problemas. Problemas con tu pareja por cosas que nunca dijeron. Problemas con tu trabajo porque imaginas que te van a despedir. Problemas contigo mismo porque crees que no eres suficiente. Y mientras tanto, nunca te detienes a preguntarte, ¿de qué estoy huyendo? La respuesta es siempre la misma. Estás huyendo de ti mismo, del silencio que aparece cuando no hay distracciones, de la sensación de estar solo contigo y no saber qué hacer con eso. Tu mente conoce esa incomodidad y hace todo lo posible para que nunca llegues ahí. Por eso revisas tu teléfono cada 5 minutos. Por eso te metes en conversaciones que no te interesan. Por eso llenas cada segundo de tu día con algo, lo que sea. Porque si te detienes, si realmente te detienes, tendrás que sentir lo que has estado evitando. Y eso no es ansiedad por algo específico. Es la ausencia total de dirección. El vacío no es depresión. No es tristeza ni desesperación. Es peor. Es la ausencia de propósito inmediato. Es ese momento en el que no tienes nada urgente que hacer, nada que te distraiga, nada que te diga quién eres. Y tu mente odia eso, porque sin problemas, sin metas, sin drama, ¿quién eres tú? Tu mente prefiere la ansiedad antes que el silencio. Prefiere crear problemas imaginarios antes que enfrentarse al vacío, porque el vacío te obliga a mirarte sin filtros, y eso es insoportable. Ahí está la verdadera incomodidad, no en el problema que inventaste, sino en la posibilidad de que quizás no necesitas tanto como crees. Quizás no necesitas resolver todo. Quizás no necesitas estar constantemente haciendo algo. Quizás podrías simplemente existir. Pero eso suena aterrador, ¿verdad? Porque existir sin propósito, sin validación externa, sin problemas que resolver, es enfrentarte a ti mismo tal como eres. Y eso es algo que has evitado toda tu vida.
Mira cómo lo haces. Agarras tu teléfono cada vez que hay silencio. Creas conversaciones mentales que nunca sucederán. Te involucras en conflictos que no te corresponden. Buscas contenido que te haga sentir algo, lo que sea, menos el vacío. Porque el vacío te obliga a mirarte sin filtros, sin el personaje que construiste, sin la narrativa de víctima o héroe. Solo tú, sé frente a ti mismo. Y eso es insoportable. La ironía es que mientras más huyes del vacío, más lo alimentas. Porque cada problema que creas, cada distracción que buscas, es una confirmación de que no puedes estar contigo mismo. Es decirle a tu mente: tienes razón, necesito estar ocupado, necesito sufrir, necesito algo que me defina. Y tu mente te obedece, te da más ansiedad, más escenarios imaginarios, más razones para no parar. Hay personas que arruinan relaciones perfectamente funcionales porque no soportan la estabilidad. Buscan peleas por cosas insignificantes. Crean distancia donde no la había, porque la intimidad real, la conexión genuina, los obliga a mostrarse tal como son. Y eso implica vulnerabilidad. Y vulnerabilidad implica vacío. Mejor destruir todo antes de que el otro descubra que por dentro no hay nada sólido. Hay gente que arruina relaciones perfectamente funcionales porque no soporta la estabilidad. Porque la intimidad real los obliga a mostrarse tal como son. Y eso implica vacío. Mejor destruir todo antes de que descubran que por dentro no hay nada sólido. No se trata de que no tengas problemas reales. Los tienes. Todo el mundo los tiene. Pero hay una diferencia entre enfrentar lo que es real y fabricar lo que no existe. Y tú mezclas ambos hasta que ya no sabes cuál es cuál. Piensa en esto. ¿Cuántos de tus peores momentos fueron por algo que realmente estaba pasando? ¿Y cuántos fueron por algo que pensaste que podría pasar? La mayoría de tu sufrimiento no viene de la realidad. Viene de la simulación, de la película mental que proyectas una y otra vez. Y lo peor es que lo haces conscientemente. Sabes que estás exagerando, que estás anticipando, que estás creando escenarios falsos, pero no puedes parar. Porque parar significa soltar el control. Y soltar el control significa enfrentarte al vacío. El vacío no te va a destruir. Pero tu mente te convence de que sí. Te dice que si te detienes, si dejas de luchar, si dejas de crear problemas, te vas a perder. Que necesitas esa tensión constante para saber que estás vivo. Y es mentira. Pero es una mentira tan bien contada que la crees. Algunas personas viven toda su vida así, saltando de un problema al siguiente. Nunca en paz. Nunca en silencio. Nunca consigo mismos. Y al final, cuando ya no tienen fuerzas para seguir inventando dramas, se dan cuenta. Se dan cuenta de que pasaron décadas huyendo de algo que nunca fue real. Pero para entonces, ya es tarde. Ya no saben cómo estar quietos. Ya no recuerdan quiénes eran antes de convertirse en la suma de sus problemas. Tú todavía puedes darte cuenta. Puedes ver el patrón. Puedes reconocer cuándo tu mente está creando ruido solo para llenarse. Pero reconocerlo no significa que vayas a cambiar. Porque el cambio implica atravesar el vacío. Y eso es lo único que no quieres hacer. Tu mente tiene 1000 estrategias para mantenerte ocupado. Te hace creer que si planeas lo suficiente, nada malo pasará. Te convence de que si piensas lo suficiente, encontrarás la respuesta. Te promete que si te preocupas lo suficiente, estarás preparado. Pero nada de eso es verdad. Planear en exceso es procrastinar. Pensar en exceso es evitar actuar. Preocuparse en exceso es solo otra forma de huir. Y lo sabes. En el fondo, lo sabes. Sabes que la mayoría de las cosas que te quitan el sueño nunca van a pasar. Sabes que esa conversación que ensayas mentalmente nunca será necesaria. Sabes que ese conflicto que imaginas probablemente no existe. Pero sigues haciéndolo. Porque es más fácil vivir en el problema imaginario que enfrentar la realidad de que no tienes problemas. Esa es la paradoja.
El verdadero problema es que no tienes problemas, y tu mente no sabe qué hacer con eso. Fue entrenada para sobrevivir, para anticipar peligros, para resolver crisis. No fue entrenada para estar en paz. Entonces, inventa la crisis. Inventa el peligro. Inventa el drama. Porque eso es lo que conoce. ¿Cuántos de tus peores momentos fueron por algo que realmente estaba pasando? La mayoría de tu sufrimiento no viene de la realidad. Viene de la simulación mental que proyectas una y otra vez. Y no puedes parar. Mira tu día de ayer. ¿Cuántas horas pasaste resolviendo problemas reales? ¿Y cuántas horas pasaste dándole vueltas a cosas que no puedes controlar? La diferencia entre esos dos números es el tiempo que le regalaste al vacío. Es el tiempo que tu mente usó para convencerte de que estás en peligro cuando no lo estás. Hay algo que necesitas entender. El vacío no desaparece. No importa cuántos problemas crees, cuántas distracciones busques, cuánto ruido generes. El vacío sigue ahí, esperándote, porque no es algo externo que puedas evitar. Es parte de ti. Es la base sobre la que construiste todo lo demás. Y cada estructura que levantas para taparlo, cada historia que te cuentas, cada problema que inventas, es solo eso. Una distracción temporal, un parche, una forma de posponer lo inevitable. Tarde o temprano, tendrás que enfrentarlo. Puede ser hoy, puede ser en 10 años, puede ser cuando ya no tengas fuerzas para seguir huyendo. Pero llegará ese momento. El momento en el que todo se detiene y solo quedas tú. Sin problemas que resolver, sin metas que perseguir, sin dramas que alimentar. Solo tú y el vacío que siempre estuvo ahí. La pregunta no es si vas a llegar a ese momento. La pregunta es cuánto vas a destruir antes de llegar. ¿Cuántas relaciones vas a arruinar porque no soportas la intimidad? ¿Cuántas oportunidades vas a sabotear porque el éxito te asusta más que el fracaso? ¿Cuántos años vas a perder creando problemas en lugar de vivir? Porque cada día que pasas huyendo es un día que confirma lo que tu mente ya cree. Que no puedes estar contigo mismo. Que necesitas el caos para existir. Que sin el sufrimiento ya no eres nadie. Y tal vez sea verdad. Tal vez si te detienes, si realmente te detienes, descubras que no hay mucho ahí dentro. Que la persona que creías ser era solo una colección de reacciones, de miedos, de mecanismos de defensa. Que sin el ruido, lo único que queda es silencio. Pero no lo vas a saber. Porque no vas a detenerte. Vas a seguir inventando razones para sufrir. Vas a seguir buscando problemas donde no los hay. Vas a seguir huyendo del único lugar al que realmente necesitas llegar. Y está bien. No todos están listos para enfrentarse al vacío. No todos quieren descubrir qué hay del otro lado. Es más fácil vivir en la ilusión de que tus problemas son reales, que tu ansiedad está justificada, que tu sufrimiento tiene sentido. Entonces seguirás creando. Seguirás huyendo, seguirás llenándote de ruido, hasta que un día, o quizás, te canses, o quizás nunca te canses. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más puedes seguir así? ¿Cuántos problemas más necesitas inventar antes de admitir la verdad? Que el vacío no es el enemigo. El enemigo es la huida.